Hola, hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de clase. Hoy vamos a culminar el módulo número 7, correspondiente a la introducción de la herramienta Photoshop, donde vamos a estar haciendo un reconocimiento general de, de la interfaz, de hacer un reconocimiento de las herramientas que podemos utilizar, de la barra de propiedades. Y posterior a eso vamos a empezar a hacer un ejercicio práctico que lo vamos a desarrollar en clase, correspondiente a las primeras herramientas de trabajo precisamente con Photoshop. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Les pido entonces a todos que abran el programa y les iba a compartir lo siguiente, ¿no? Para quienes el día de hoy de pronto no cuenten con Photoshop o en algún momento de sus vidas, a veces pasa así, necesitamos editar alguna foto y no tenemos el Photoshop y estamos en un equipo, pues, no sé, externo, no es nuestro computador, etcétera. Estamos en una empresa, yo qué sé, de vacaciones, en paseo, queremos hacer algo en Photoshop. Pues en Google pueden buscar la siguiente herramienta que se llama PixLR. A mí me ha servido muchísimo, muchísimo, me ha salvado más de una vez, porque a veces los programas eh, fallan o no están. De hecho, miren que aquí tengo algunas funciones previas. Les voy a compartir PixLR, pero creo que aquí me metí. PixLRE es esta es la aplicación. Entonces se confirmo para darles bien la información. Vamos a meterme a la página principal. Es que han sacado dos herramientas, ¿no? PixLR es un editor de fotografías, como pueden ver, y tiene dos funciones, ¿ya? PixLRE, que es para un editor avanzado de fotografía, y PixLRX, que es una aplicación mucho más rápida para diseño gráfico, ¿no? Entonces, bueno, aquí me confundo. Creo que es que necesito es el que tiene las capas. Creo que es este, el PixLR Easy Graphic Design. Vamos a ver con este Advanced Photo Editor. Crear nuevo. Así es este. Entonces, les voy a compartir. Sí, es este es el que tiene las capas. Entonces, les comparto por el chat para que la tengan a la mano, ¿no? Quienes trabajaron algo con Graphic Designer pueden, digamos, entender un poco lo prácticos que son estas aplicaciones que funcionan online, ¿no? Sin necesidad de instalarlas, simplemente con tener el navegador lo pueden trabajar en ella. Entonces, ahí está, a la mano de cualquiera, en cualquier momento, pueden trabajar con esta herramienta, PixLR. Y bueno, sería bueno también mirar el otro qué funciones tiene, ¿no? Este de, uno es más enfocado precisamente como para que funcione como Photoshop y este es más enfocado como para aplicar filtros y figuras mucho más básicas. O sea, si la persona no ha manejado programas de diseño, probablemente se les facilite más este, el X, el PixLRX, se les facilite más. Pero para los usuarios de Photoshop, definitivamente sí les va a servir más el PixLRE, el que está por acá. Este. Bueno, ahí ya les dejé ese dato que puede ser muy útil para ustedes. Ya lo dejo por aquí como abierto para mostrarles en ocasiones el equivalente en Photoshop. Solo por esta clase, ¿no? Recuerden que lo importante es que ustedes sepan que existen una multitud de herramientas que sirven para lo mismo.
Bueno, voy a dejarlo hasta aquí. Ahora sí, vamos a abrir Photoshop y vamos a empezar entonces a trabajar. Bueno, pues muchachos, les presento, este es Photoshop, es una herramienta especializada para todo lo que tenga que ver con edición de imagen digital, edición de fotografía, muy utilizado para hacer corrección de color, fotomontajes, para hacer efectos visuales de imagen fija, también para hacer video. Photoshop también es un programa de edición de video, entonces, para los que no lo saben, se puede trabajar aquí también la parte de video. Bueno, creo que me están escuchando bien, muchachos. Hola. Sí, Ángel, sí, la escuché bien. Ah, ok, vale, es que me salió una alerta ahí de conexión. Entonces, pues bueno, es un programa muy utilizado, o sea, yo diría que todo lo que tiene que ver con imagen digital, con video, con desarrollo de páginas web, con desarrollo de videojuegos, todo lo que tenga algún elemento de tipo de imagen o fotográfico ha pasado por Photoshop, ¿ya? Porque es el, digamos, el programa líder en la industria en, en ese aspecto. Existen otras aplicaciones muy puntuales, por ejemplo, para agregar filtros, para, sí, más que todos filtros, algunos ajustes de, de parámetros de contraste y demás, como los que se encuentran en muchas aplicaciones móviles incluso, y en algunas aplicaciones de escritorio, pero definitivamente una interfaz que tenga eh, la cantidad de herramientas necesarias que nos permita desarrollar todo tipo de proyectos, realmente Photoshop viene siendo la, la única, ¿no? Existen otros programas de software libre que también son realmente muy buenos, ¿no? Para las mismas funciones. Entonces vamos a crear un nuevo documento. Pues aquí como pueden ver, les aparecen dos botones, crear nuevo o abrir, ¿no? Abrir es cuando ya tienen un documento previamente en el que hayan trabajado. Se va a silenciar por acá las alertas. Entonces, bueno, cuando creamos un documento nuevo, como en todo programa, siempre nos va a aparecer una ventana que nos está preguntando qué formato vas a trabajar, ¿ya? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Le pueden poner un nombre, aquí, donde dice, puede ser práctica uno, donde dice documento, les van a aparecer algunas plantillas de tamaños estándar, ¿no? Y por ejemplo, tenemos papel de Estados Unidos, papel internacional, fotografía, web, diseño de aplicaciones, película y video, iconografía, obra de arte o ilustración, y bueno, en fin. Al final, pues, siempre es importante saber el tamaño que nosotros vamos a personalizar, ¿no? Entonces, para este caso, vamos a crear un lienzo precisamente con estas medidas que están aquí. 720 por 1280, o sea, de anchura va a tener 720 y de altura 1280. ¿Correcto? Entonces acomoden esos valores. Recuerden que todo lo que tenga que ver con imagen digital lo trabajamos con píxeles. Píxeles, ¿ya? Si el formato que vamos a trabajar fuera para imprimir, entonces ahí sí colocamos centímetros y colocamos pues la medida del tamaño real al que vamos a imprimir. De esa forma la impresora pues va a sacar el diseño en, en el tamaño correcto. Entonces, la resolución, miren que aparece por defecto 72. Está bien. Para imagen digital es apropiado manejar una resolución desde 72 de resolución hasta 150, 180, hasta 180 se puede manejar, 72 a 180. ¿Ok? Es la recomendación. Ya mayor resolución realmente sería subutilizado, no sería necesario.
¿Cuándo debemos tener archivos con una resolución mayor a 200? Con por lo menos 200. ¿Cuándo vamos a trabajar un modo de color en CMYK? Porque nuestro formato va para impresión. Si vamos a trabajar para impresión, entonces centímetros, manejaríamos una resolución por encima de 200, recomendado 300, que fuera 300 para impresión, para tener una gran, digamos, resolución y tener un resultado óptimo. Y el modo de color sería CMYK. ¿Ok? Entonces simplemente hago la claridad. De resto, miren que aquí ya hay otros elementos que si nos vamos a la teoría, miren que si yo creara aquí un modo de color mapa de bits, me aparece un bit y miren que no me deja seleccionar. ¿Quién me dice qué pasaría si yo creo una imagen de un bit? ¿Cuántos colores podría trabajar con un mapa de bits de un bit? Serían dos, ¿no? Correcto, sí. Aplicando la teoría que vimos la clase pasada, sería el blanco y el negro, ¿cierto? Entonces, si quisiéramos hacer una imagen solamente de píxeles blancos y negros, así a lo antiguo, por así decirlo, tendríamos que trabajarlo un bit. Pero no, aquí vamos a trabajar en RGB y miren que cuando activo RGB tengo la posibilidad de trabajar a 16 bits o a 32 bits. Eso ya eh, es dependiendo de lo que nosotros vamos a hacer. A 8 bits es suficiente, ¿ya? A 8 bits. Miren que si yo selecciono CMYK, miren que no puedo seleccionar todos los bits. Tiene un límite hasta 16 bits apenas. Miren que no me permite 32 bits. Entonces, ¿se acuerdan de la tablita que vimos la clase pasada, donde aparecía según la cantidad de bits, la cantidad de colores y el modo de color? Porque sí hay unas restricciones. ¿Ya? Miren que el RGB, por su caso, tiene todas las posibilidades, entre 8, 16 y 32. Y el CMYK sí tiene restricciones. El escala de grises es igual que el otro. Y bueno, Color Lab nos va a permitir 8 o 16. Entonces trabajamos a RGB. Contenido del fondo, verifiquen si también lo tienen blanco. Si quisieran que fuera negro, color de fondo transparente, ya ustedes lo pueden definir aquí. Dejémoslo por defecto como es Photoshop. Y acá abajo aparece simplemente perfil de color, dice que no gestionar color en este documento. Son básicamente como algunos plantillas. Sinceramente, esto solamente se utiliza específicamente cuando el requerimiento exige alguno de estos valores que está aquí. Como pueden ver, hay presets de Kodak, presets, bueno, una cantidad de lo que son los perfiles de color. Por ahora nosotros esta parte no nos va a interesar. Y la proporción de píxeles, que es algo que no se debe manipular regularmente siempre, o sea, la mayoría de los casos se trabaja píxeles cuadrados, ¿ya? Porque pues precisamente la proporción del píxel no la necesitamos de otra forma. Si fuéramos a hacer alguna modificación, pues aquí tenemos algunos parámetros. Entonces, en recomendación, realmente el avanzado pocas veces lo vamos a trabajar, a no ser de que el requerimiento específicamente nos diga, debes trabajar este perfil y la proporción de píxeles debe ser esta, ¿no? DB, NTSC, PAL y todo esto, ¿no? Pero mientras sea simplemente una imagen digital en una resolución estándar y con un tamaño en píxeles, eso es independiente, no nos importa, lo importante es más que todo el RGB. Entonces, bueno, ya una vez configuremos, vamos a darle OK y ya entramos al programa. ¿Ya? Aquí ya se nos va a mostrar el lienzo con toda su interfaz, con su barra de herramientas a la izquierda, con su barra de propiedades a la derecha, con su barra de atributos en la parte superior y con su menú principal, ¿no? El menú principal es el que está siempre en todas las aplicaciones que nos gestiona todos los accesos, ¿no? Entonces aquí separan en Photoshop y ven en el menú archivo pues las opciones de siempre, ¿no? Abrir, nuevo, cerrar y sobre todo estas de exportar y guardar como, que son las más importantes, ¿no? Entonces desde aquí podemos nosotros importar documentos, exportarlos y bueno, y una cantidad de opciones que Profe, encontramos aquí. Cuéntame, ¿se quedó congelado? creo que hay unos problemas de conexión porque... Sí, ¿me Sí, escucha? creo que hay unos problemas de conexión porque...
es que queda congelado y Dale, voy a apagar mi cámara un momento. Perdón, chicos, ¿ahí me escuchan bien o tenemos problemas de conexión? Hola. pues de momento escucha bien. Ah, De bueno, momento. listo. Bueno, ya apagué la cámara y voy a desconectar aquí varias aplicaciones. A ver. Bueno, bueno, entonces simplemente hagan un recorrido por el menú principal. En edición, imagen, capa, texto, selección, filtro. Incluso aquí hay un menú que se llama 3D. Vista, ventana, bueno, y ayuda, ¿no? En ayuda pueden ustedes ir a tutoriales de Photoshop y ir directamente a la guía de usuario que está pública también en en el portal de Adobe, ¿no? Ahí encuentran todo si tienen dudas, además de los tutoriales que también pueden encontrar en otras plataformas. Bueno, vamos ahora a la parte izquierda, ¿ya? Verifiquen que su menú esté parecido. Si no les aparece el menú o si no les aparece el programa tal como lo tengo yo, recuerden que en el menú de ventana, así como en Illustrator, ustedes pueden chulear las ventanas que ustedes consideren necesarias. Digamos que las más importantes son, por supuesto, las herramientas, las capas, el color, y bueno, y aquí miren las que yo tengo chuleadas, estas son las que están activas, y hay muchas que están inactivas. Simplemente las vamos a activar en el momento en el que estemos trabajando específicamente con alguna operación relacionada. Pero miren acá en la parte superior donde dice organizar y espacio de trabajo. Estas dos sirven para distribuir las ventanas de su interfaz. Entonces verifiquen que tengan activos los aspectos esenciales, que es la por defecto que maneja Photoshop. Si yo cambio, por ejemplo, a fotografía, miren que, bueno, no cambió mucho, pero si hubo si yo, por ejemplo, me meto a gráfico y web, van a notar que probablemente cambie el entorno de trabajo y me aparezcan otras herramientas más enfocadas a precisamente a ese entorno de trabajo. Entonces son entornos de trabajo diseñados para la web, otros para, como vieron ahí, imagen y movimiento, y vamos a dejar el por defecto, ¿no? Pues, evidentemente no cambió más allá de los parámetros que aparecen aquí. De hecho, este no está mal, está bueno. Miren que me muestra las opciones de carácter aquí. Pero vamos a dejarlo mientras ustedes ya se van acostumbrando a la herramienta en aspectos esenciales, que es el por defecto. ¿Vale? Entonces les va a aparecer de esta manera. Bueno, en la mitad tenemos entonces el lienzo o zona de trabajo que está delimitada por el tamaño que nosotros ya asignamos, ¿correcto? Al lado derecho están las propiedades, como pueden ver, la pestaña de color, la pestaña de muestras, pestaña de gradados, de motivos. En la parte inferior vamos a encontrar aquí, pues este es un menú que aparece como unos accesos rápidos, como algunos tutoriales, ¿no? A partir de las últimas versiones ya se incluye dentro de la interfaz este tipo de accesos. Tenemos bibliotecas, ajustes, pero digamos que los que nos interesan por ahora son los que están más abajo, que son las capas, ¿no? Canales y trazados. ¿Ya? A medida que vayamos trabajando, vamos a empezar a interpretar para qué nos sirve cada una de estas ventanas. Por ahora simplemente ubiquen las capas, donde aparece el fondo y aparece un candadito. Esto es importante porque por defecto siempre que creamos un documento en Photoshop, por defecto viene bloqueada esa capa y ya cuando queremos hacer alguna intervención toca liberarlo. ¿Ya? Por ahora dejémoslo así. Vamos ahora hacia la barra de herramientas y quiero que hagan este ejercicio de ir señalando cada una de ellas y miren que el programa nos muestra gráficamente. Si yo me paro en la primera, me dice que es la herramienta mover, la cual activamos con la tecla B. Mueve una selección o una capa. O sea que esta es el equivalente a la misma, pues a la herramienta pluma negrita de Illustrator, que nosotros movemos, sirve para mover todos los elementos que sean independientes.
Miren que algunas herramientas, o creo que todas, tienen pestañita abajo. Recuerden que esa pestañita abajo significa que hay otras subherramientas que hacen parte de ese grupo. Entonces aquí encontramos la herramienta mesa de trabajo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, no la voy a activar porque la idea no es mostrarles para qué funcionan, simplemente que las reconozcamos. La segunda es la herramienta marco rectangular. Miren que el ejemplo nos muestra gráficamente cómo se utiliza. Es para hacer un recuadro, ¿no? Un recuadro de alguna zona que queramos editar, mover o hacerle algún tipo de intervención. Se llama la herramienta marco rectangular y se activa con la tecla M. La siguiente se llama la herramienta lazo poligonal. Es para crear selecciones de borde rectilíneo. ¿Ya? Y si activamos, miren que encontramos otra, ¿no? Entonces, también es una herramienta de selección. Luego tenemos la herramienta varita mágica, también es otra herramienta de selección. Selecciona áreas de la imagen de colores similares, o sea que es una herramienta inteligente porque me, digamos que no necesito manualmente seleccionar una zona, sino que él va a reconocer las áreas que sean similares. La herramienta recortar, ¿ya? Miren que si la activo, esta es como la que teníamos en mesa de trabajo en Illustrator. Si yo quisiera cambiar el tamaño del lienzo, miren que aquí me aparece la cantidad en píxeles y con Enter yo podría cambiar del formato que tengo a un cuadrado, ¿no? Pero pues eso no lo vamos a hacer ahora, simplemente era un ejemplo. Y acá tenemos otras ocultas, herramienta de recorte de perspectiva, herramienta, o sea, se pueden dar cuenta que tenemos muchísimas herramientas. La verdad, trabajaremos con yo creo que un 20% de estas herramientas que están aquí, incluso hasta menos. La herramienta Marco, esta es muy buena para cuando estamos haciendo un diseño editorial, ¿no? O estamos trabajando como los bloques de composición, ¿no? Porque yo puedo crear un cuadrado con un texto y digo, bueno, la imagen debe tener este tamaño. Entonces simplemente como vieron el ejemplo, al yo traer la imagen y colocarla en el marco, se va a cortar automáticamente. La herramienta cuentagota ya la conocemos, ¿cierto? Para tomar muestras de color. La herramienta parche, esta es una herramienta que sirve para reemplazar áreas seleccionadas con un motivo píxeles de otra zona píxel. Es para hacer como correcciones de pronto de manchas en una foto o para corregir suciedad, ¿no? De pronto algún orificio, alguna mancha en una pared, se puede corregir fácilmente con esta herramienta, herramienta parche. Y miren que tenemos otras aquí, ¿no? Herramienta pincel corrector y otras que tienen las mismas funciones. La herramienta pincel, con estas que vamos a trabajar hoy, vamos a aprender a cambiar los pinceles, a reconocer qué tipos de pinceles tenemos aquí en Photoshop, cómo funcionan, cómo es el tema del color, cómo se pueden mezclar. Y si le doy clic encontramos aquí la herramienta lápiz, la herramienta sustitución de color, pincel mezclador. ¿Ya? La herramienta lápiz también pues sirve para hacer bosquejos rápidos, ¿no? Es importante mencionarles muchachos que pues este programa es, digamos que si lo vamos a trabajar para para ilustración, para crear imagen digital de forma, digamos, utilizando el dibujo, ¿ya? O técnicas de, sí, técnicas de ilustración, pues es más conveniente trabajarlo con una tableta gráfica, ¿no? Con una tableta de esta Wacom o muchas que existen en el mercado. Entonces, al que le guste mucho la ilustración, eh, recomiendo muchísimo que pueda conseguir una, una tableta gráfica, que le va a facilitar mucho, le va a cambiar la vida, ¿no? Porque vas a poder hacer todos tus bocetos y tus ilustraciones en estos programas. Y estas herramientas como la lápiz y la pincel funcionan perfecto, ¿no? Hoy, pues yo sé que no la tendrán, yo tampoco estoy trabajando voy a trabajar con mouse y parte de eso es el reto de hoy, ¿no? Eh, Cuando trabajamos edición de fotos y todo eso, pues no es tan necesario, ¿no? Tenemos la herramienta tampón de clonar.
Esta herramienta es súper poderosa en Photoshop, o sea, sirve muchísimo para fotomontajes y como pueden ver en el ejemplo, nos va revelando, por ejemplo, si queremos hacer que un árbol se vea, no sé, tenga más hojas, ¿ya? Y entonces tomamos una muestra del árbol y comenzamos a replicarla o si necesitamos que, por ejemplo, la piscina sea más larga, ¿ya? Entonces utilizamos una muestra y empezamos a hacer ese proceso de creación. La herramienta pincel de historia, hay muchas que, si les soy sincero, no conozco, o sea, no, pues sirven para los mismos, por ejemplo, el tapón de clonar, tiene muchas funcionalidades, por ejemplo, del parche y también de estas que están aquí. Pero sirven en casos, miren lo que está haciendo está ubicando una mancha y se está seleccionando y es lo que hace reconocer los patrones que están a los lados y la elimina, ¿ya? Entonces, muchas de las funciones de clonación también aplican en esta parte. Entonces, herramienta pincel de historia y herramienta pincel histórico. Acá encontramos la herramienta borrador, pues claramente vemos para qué sirve, ¿cierto? Borramos donde seleccionemos. La herramienta bote de pintura, que la vamos también a trabajar el día de hoy. Quienes hayan trabajado con Paint, es básicamente lo mismo, ¿no? Cuando tienen una zona, por ejemplo, si yo quisiera pintar el lienzo de este color que tengo aquí, simplemente le doy clic y se va a pintar, ¿no? Entonces, según la zona que yo vaya a colorear, vamos a aplicar ese color. La herramienta dedo que suaviza o mancha los colores de la imagen. Y es literal como si tuvieran, pues como si estuvieran pasando el dedo sobre el dibujo que tengan y les va a generar ese efecto difuminado, ¿no? Es como cuando uno dibuja a lápiz de grafito que quiere suavizar un poco la línea, entonces tú le pasas el dedito y vas a lograr ese efecto difuminado. La herramienta subexponer y sobreexponer son herramientas de edición, ¿ya? Para aclarar algunas zonas, oscurecer otras. La herramienta pluma, esta es la que ya conocemos, esta es como la de Illustrator, miren que es igualita, funciona igual. ¿Okay? Entonces, eso quiere decir que aquí podemos trabajar formas vectoriales, que luego se tienen que pasar por un proceso de rasterizado porque al final tienen que convertirse en mapa de bits. Existen unos objetos que se llaman aquí los objetos inteligentes que nos permiten empaquetar los archivos vectoriales, ¿no? O sea, como que se rasterizan en la capa principal, pero internamente pueden guardar la información vectorial que además se puede editar directamente desde Illustrator. O sea que ahí es cuando los programas comienzan a trabajar eh, en total compatibilidad. O sea que yo puedo traer aquí un archivo importado de Illustrator y si quiero hacer cambios en la ilustración, le doy doble clic, se me abre Illustrator, hago los cambios, guardo y automáticamente este programa lo va a interpretar. Tenemos la herramienta texto, pues ya lógicamente conocen cómo funciona. La herramienta de selección de trazado, esta es simplemente para seleccionar como lo que acabé de hacer ahora, ¿no? Líneas de trazados hechas con la pluma o líneas de trazados hechas con estas, con las elipses. Miren la siguiente herramienta. Esta es la herramienta para crear rectángulos, para crear rectángulo redondeado, elipses, polígonos. Entonces, más o menos ahí se pueden dar cuenta para qué sirve, ¿no? Ahí está nuestra herramienta para crear las formas básicas, así como lo hacíamos en Illustrator. Miren que funciona similar, ¿ya? Y la herramienta de trazados, miren que es con la que puedo modificar. Voy a darle control Z porque pues no estamos haciendo nada por ahora. Y por acá tenemos la herramienta manito. Esta ya es para controlar la mesa de trabajo. Ya voy a explicarles eso. Y lo mismo la herramienta zoom. Bueno, para quienes tengan mouse de 3 botones, le llamo mouse de 3 botones al que tiene scroll, ¿no? Las formas para trabajar aquí en la mesa de trabajo, pues son con la tecla Alt sostenida y con el scroll in y scroll down, o sea, moviendo la ruedita del mouse, pueden acercar y alejar. ¿Okay? Si quieren mover el lienzo, con la barra espaciadora se les activa la manito.
Es la misma manito que activábamos en Illustrator, creo que también con barra espaciadora, o si no, con la tecla H, que nos está llevando la manito. Entonces miren que yo puedo moverme en el lienzo cuando estoy haciendo zoom en alguna parte específica y quiero pues como correrlo. Si no tienen el mouse, con el mousepad también les funciona el zoom, ¿no? Con Alt y con el mousepad hacia arriba y hacia abajo también pueden acercar y alejar. Acuérdense que este tipo de programas es complicado manejarlos con el mousepad por los gestos, que se pueden confundir. Y el zoom lo pueden hacer simplemente seleccionando la lupita y le dan clic. Y si quieren devolverse, como dar zoom out con Alt y clic. Entonces vayan probando para que sepan cómo controlar el lienzo. ¿Vale? Entonces lo voy a dejar así por ahora. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer algunas pruebas. Vamos a seleccionar la herramienta pincel. Con la tecla B la pueden activar. La herramienta pincel. Ah, bueno, se me olvidaba. En la parte inferior van a encontrar las dos cajitas de color, ¿no? Son dos cajitas, así como las de Illustrator, ¿no? Que el color de arriba es el color frontal y el de acá es el color de fondo, ¿no? Miren que no es como el de Illustrator que funciona que el de atrás sea el color del contorno, ¿no? Sino que es como tener dos muestras rápidas de color ahí que en cualquier momento podemos darle switch y podemos cambiarlas. Entonces vamos a seleccionar el pincel, muchachos. Seleccionemos el pincel. Van a notar que el pincel aparece una bolita, ¿cierto? Esa bolita corresponde al tamaño del pincel. Vamos a seleccionar un color que ustedes quieran, cualquier color. Con doble clic aquí en la cajita les abre el color. O también pueden utilizar la herramienta que está al lado derecho donde está el color. Pueden colocar ahí el azul, ¿no? O el color que ustedes quieran. Pueden seleccionar aquí el tono que ustedes deseen. Y pues van a notar que esta herramienta, si yo hago un trazo, miren que es muy distinta al Illustrator porque aquí yo no tengo que estar uniendo punticos, sino que tengo que estar dando clic sostenido y arrastrando para crear las formas. Es probable que a ustedes les aparezca un grosor del pincel distinto. ¿Cómo podemos controlar el grosor del pincel y el acabado? Voy a darle un poquito de zoom. Acá en la parte superior, muchachos, se encuentran lo siguiente. Miren, aparece por aquí el iconito del pincel y al lado aparece la bolita, como en mi caso, como con un 80. Ese 80 representa el tamaño que actualmente tiene mi pincel. Entonces verifiquen qué tamaño de pincel tienen. Entonces, si yo cambio de 80 a 40, van a notar que si vuelvo a hacer la ilustración, miren que tengo un pincel mucho más pequeño y así sucesivamente, ¿no? Si empiezo a bajarlo, voy a tener un pincel mucho más fino. Entonces, es el primer parámetro que tenemos que interpretar, el tamaño del pincel. Hagan pruebas, varios tamaños para que lo vayan reconociendo. ¿Ok? Hagan la prueba, les doy tiempito para que exploren. Y miren que en la parte, el siguiente parámetro que aparece es uno que dice dureza. En mi caso la dureza está al 100%. Vamos a ver a qué corresponde la dureza. La dureza es pues como pueden ver aquí, miren que el trazo que yo estoy haciendo no tiene como un borde suavizado, ¿cierto? O como alguna especie de desenfoque, sino que es directo, por así decirlo. Entonces vamos a ver qué pasa si yo pongo la dureza en 0% y voy a hacer el mismo trazado de pronto con un pincel a 40 píxeles de tamaño. Miren lo que pasa con el pincel, ¿sí ven? Ya no está tan definido, sino que tiene una propiedad como un poquito precisamente de difuminado, ¿no? Como borroso, podríamos decirlo. Entonces, a eso corresponde ese factor que se llama dureza. Entonces lo pueden controlar. Cuando estamos a veces coloreando algo que no tiene un color así tan definido, sino un juego de tonos,
es importante utilizarlo, ¿no? O para sombras, para temas de sombreado. Cuando estamos haciendo algunas sombras, entonces como para que sea más suave algún tono, por ejemplo, si aquí selecciono un tono más oscuro como para generar una especie de sombra, yo podría quitarle a la dureza y miren que eso me va a generar como una mezcla más, mm, como más suave, ¿no? Más suave precisamente. Entonces ya conocemos los factores, tamaño y dureza. Voy a dejarlo por defecto en 100%, pues para siempre estar viendo el color en su máxima expresión. Pero acá en la parte de abajo, muchachos, miren que tenemos unas carpeticas que son unos presets o píxeles o una biblioteca de pinceles, ¿ya? Donde si nosotros cliqueamos, por ejemplo, en pinceles generales, se van a dar cuenta que tenemos algunos más suaves que otros. O sea que basta con que yo seleccione alguno de estos y miren cómo los factores que están arriba cambian, ¿ya? Con respecto a la dureza y demás. Entonces son como unas plantillas que se tienen para trabajar de forma rápida. Vamos a ver otras. Por ejemplo, miren que tenemos pinceles secos, que son unas brush o unos pinceles que tienen, miren el color el tipo de, de pluma. O sea, es una pluma como más, como si fuera una esponjilla o como si fuera como con textura. Entonces, si yo dibujo, miren lo que tengo. Ahí cambié el pincel. ¿Sí notan? Y miren cómo afecta si yo cambio de tamaño. ¿Ya? Estos son los pinceles secos, que se llaman así por aludido a las técnicas secas de ilustración, ¿no? Miren este, por ejemplo, de lápiz de carboncillo. Entonces van a notar cómo tiene ese acabado como más natural, ¿no? Como si fuera precisamente un lápiz seco. También tenemos pinceles húmedos, ¿ya? Ojo que los pinceles secos, pues son para colorear, pero por ejemplo los húmedos, miren lo que pasa con este color húmedo. Lo que hace es como si le estuviéramos agregando un poquito de agua a nuestra composición. Entonces por eso pueden notar que todo se ve azul. Aquí porque solamente tengo un color, pero si yo pongo un rojo y voy a cambiar de pincel a uno seco y pinto algo rojo aquí rápidamente y vuelvo a un pincel húmedo, miren que al agregarle como ese poquito de agua, la mezcla toma tonalidades de ese color. Entonces esto sirve mucho para generar texturas, para hacer ilustraciones así como tipo acuarela, da como ese efecto, ¿no? Realmente esa sería la mejor descripción, da un efecto como acuarelable, como si le estuviéramos agregando agua, ¿no? Y pues depende también del tamaño que manejemos el pincel. Bueno, para tener en cuenta, si nosotros, o sea, la herramienta pincel cuando uno está creando alguna ilustración es vital y el acceso rápido para no estar yendo acá arriba y cambiando, es simplemente dando clic derecho. Miren que con clic derecho les aparece la misma ventana que está aquí arriba, entonces es más fácil porque estamos trabajando por acá y le damos simplemente clic derecho y vamos cambiando entre pinceles. Prueben varios para que vayan reconociendo la función, ¿no? Bueno, vamos a ver si este funciona con respecto al color. Sí, miren que el segundo pincel sí es húmedo, pero sí nos permite pintar. Entonces, como si estuviera pasando el pincel mojado, agregándole más tinta. Entonces, hoy muchachos, hoy nosotros vamos a ser unos pintores, ¿ya? O sea, hoy hagan de cuenta que tienen un lienzo ahí en la casa y sino que lo estamos haciendo digital y que compraron vinilos, acrílicos, porque precisamente el ejercicio que vamos a empezar a hacer ahora es una pintura inspirada en el cubismo. Y a propósito, pues vamos a ver algunos pintores del cubismo para reconocer las obras, elegir uno y hacemos
entre todos una inspiración de un cuadro. Bueno, entonces vayan interpretando estas herramientas, ¿ya? Entonces miren cómo juegan con el color. Repito, si tenemos una tableta digitalizadora, pues sería más fácil trabajar el trazo. Pero vamos a ver qué más tenemos por acá. Estoy en los húmedos todavía. ¿Qué es lo interesante de todo esto, muchachos? Que ustedes pueden descargar pinceles, pueden crear sus propios pinceles jugando con todos los parámetros que les brinda. Los pueden encontrar en internet. Ustedes buscan pinceles y hay pinceles, por ejemplo, que, que pueden simular fácilmente el fuego, el humo, ¿ya? O alguna técnica de ilustración específica, ¿no? Por ejemplo, los acuarelas, precisamente los vinilos, los acrílicos, las pastel, tizas pastel, todo eso, ¿ya? Eso al final depende del tipo de pincel. Ya, estos son los principales. Y tenemos también pinceles de efectos especiales. ¿Ya? Vamos a ver a qué le llaman ellos efectos especiales. Miren, por ejemplo, unos punticos. Voy a ponerlo rojo para que se note. ¿Sí ven? Para hacer pinturas tipo Jackson Pollock. ¿Alguien sabe quién es Jackson Pollock? Con idea. Ya les muestro. A ver, ¿quién es Jackson Pollock? Miren la obra de Jackson Pollock. Obviamente no vamos a hacer ahora un cuadro inspirado en Pollock, porque miren el trivialismo que manejaba Pollock, ¿no? Básicamente, él, sí, para los que no lo conocen, era un pintor que no utilizaba pinceles, sino que regaba directamente la tinta, así como lo ven aquí con las manos, y iba formando figuras, ¿ya? Que según él, pues representaban emociones y situaciones. Sinceramente, pues bueno, este tipo, el arte es subjetivo, ya que pues a algunas personas les puede gustar una obra y a otras totalmente no. Pero básicamente el arte se trata de eso, ¿no? Como de que la persona sienta mediante la forma y el ritmo, todo lo que se representa, pueda llegar a evidenciar sentimientos, ¿cierto? O ¿por qué no? Representaciones de alguna realidad, etcétera, ¿ya? Pero pues en este caso, como pueden ver, es un artista de lo que se llama el arte abstracto, específicamente del expresionismo, ¿no? El expresionismo abstracto precisamente por el trazo. Entonces, a este lo vamos a descartar, pero es interesante que conozcan Pollock. Tuve la oportunidad de ver cuadros reales de Pollock y pues la verdad son cuadros que los podría hacer cualquiera de nosotros, pero son cuadros que valen miles y miles y miles y miles y miles de dólares. Miles no, millones de dólares. Pero volvamos acá. Entonces, miren cómo los pinceles nos van dando a nosotros esa cantidad. Y algo que no hemos hecho, miren, no les he mostrado. Miren lo que pasa si yo le doy zoom. Si notan los píxeles, ¿no? Ahí están los cuadritos. Esos son los famosos píxeles, los que conforman toda esa imagen. ¿Ya? Y entre más zoom le dé, pues van a poder entrar en detalle, van a notar cómo se juegan los colores y miren cómo la teoría aplica, ¿no? Cada cuadro tiene un color específico, ¿ya? Y miren que las líneas son en escalera, sí, no son directas. Bueno, voy a mirar el chat, no sé si figuras por aquí, perdonen. Ok, sí, claro, muchachos, realmente depende mucho del pulso que uno tenga para poder desempeñarse bien en el software, ¿no? Pero bueno, recuerden que aquí estamos nosotros trabajando arte y tecnología, o sea, integrar el arte, por eso le, en algunas ocasiones hablamos de precisamente de pintores y de temas que tienen que ver con el arte. Hoy vamos a enfocarnos en una doctrina del arte
que es el cubismo, ¿ya? Que fue un movimiento artístico que se desarrolló a principios del siglo XX, o sea, en 1900 hasta 1930 aproximadamente, ¿ya? Entonces ahí salen pintores como Picasso, como Braquet, y muchos, ¿no? Muchos, creo que Kandinsky, Miró también, hace parte de... Ahora vemos un poco de la obra de Miró, que es un pintor también muy criticado, pero muy famoso. Pero miren, este quedó chévere, me gustó este cuadrito. Miren, lo podría mandar a una imprenta y ya tengo un arte conceptual para un diseño, eh, ¿para qué? Para un diseño de interior, bien interesante. Ya pueden hacer cuadros digitales, muchachos, con eso que estamos haciendo aquí. De arte abstracto, ¿no? Ya el reto sería llegar, ¿por qué no? A todo lo contrario, ¿no? Lo que es pinturas del Renacimiento. Pinturas del Renacimiento. Ahí es donde entran pues pintores más conocidos, ¿no? De pronto más conocidos como Da Vinci, como Miguel Ángel, ¿no? Como Velázquez, Rembrandt, que es el que pinta esta, entre muchas otras obras, ¿no? Ya cuando ustedes posean una habilidad de ilustración, créanme que entre pintar en un lienzo y pintar en un software como Photoshop no hay mucha diferencia, mientras tengamos ya esa parte tecnológica como las tabletas digitalizadoras. Entonces esto ya son ilustraciones de mucho detalle, como pueden ver, pero pues como estos software al final simulan los acabados de las pinturas, ¿ya? Un programa que lo hace muy bien es Corel Painter, ¿no? Corel Painter. Con Corel Painter trabaja mucho del arte conceptual para cine, para videojuegos también, y para series de televisión, para todo. Miren. Estos programas dan un acabado más con estas técnicas, incluso se pueden mezclar los colores así como los que son aceitosos. Pero en Photoshop también pueden encontrar pinceles muy interesantes. Entonces Corel Painter. Y yo recomiendo mucho uno que es gratis que se llama Krita. Krita se llama. Para los que les guste la ilustración, este es gratis y es genial. O sea, es genial para, miren la interfaz que tiene. O sea, para hacer también mezclas de color y todo lo que corresponde al arte conceptual. ¿Ya? Conceptual para videojuegos. Y ahí les invito a que, por ejemplo, si les gusta un videojuego, yo qué sé, por ejemplo, ¿cómo se llama el de Kratos? Uy, qué vergüenza, que se me olvide. Eh, God of War, ¿no? Dios de guerra. Concept Art. Lo más es probable que encuentren hasta un libro, el libro de arte de Concept Art, y se van a encontrar con temas como estos, ¿no? Con ilustraciones digitales. Ojo que no es 3D, ¿no? No son técnicas 3D, son técnicas en 2D que sirven para, luego de referencia, para la construcción precisamente de los personajes y de todo. Esto es un libro de arte. Ah, qué pena que la imagen esté tan chiquita. En este, por ejemplo, ¿no? Claro que sí, este es de pronto este es un arte conceptual. Aquí ya hace un poquito como una integración también fotográfica o tridimensional, ¿no? Con render, mezclado un poco con los renders. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el concept art eh, de Metal Gear, de uno que se llama Horizon Zero Dawn, porque es una técnica muy interesante como entre lo rupestre, lo arcaico, pero a la vez como con el futuro, porque son robots, como robots que, miren esto, ¿ya? Entonces, esto no se trata de un elemento tridimensional, se hace desde la parte de conceptualización de los personajes. Esto es lo primero que se hace. Y ya después sí se va a producción y se le mete todo el presupuesto correspondiente y se desarrollan las grandes obras, ¿no? Tanto, repito, de cine, videojuegos y todo lo que tenga que ver. Miren, esto es un arte conceptual, por ejemplo, del personaje principal. Este ejemplo está excelente.
Ojalá lo podamos ver más grandecito aquí, como un GIF, donde se ven los trazos y... Exacto. Listo, chicos. Entonces, bueno, volvamos acá. Vamos a ver entonces otros pinceles. Creo que esos son los básicos, ¿no? Hasta efectos especiales. Yo aquí tengo otros de efectos especiales, como por ejemplo de humo, pues que he trabajado para algunas, ¿no? He necesitado en algún momento. Pueden ustedes ya cuando tengan algún conocimiento más, de pronto más práctica, pueden crear y pueden instalar sus pinceles. Hay unos que son gratuitos, otros que son de venta. La mayoría son gratuitos, ¿no? Entonces aquí aparece obtener más pinceles, probablemente les lleve a algún lugar o cuando quieren crear nuevos pinceles. Si quieren restablecer porque hicieron muchos cambios, pueden dar clic aquí y pueden decir restaurar pinceles predeterminados, ¿ya? Como para, si hicieron mucho movimiento, desea restaurar los ajustes preestablecidos de pincel en la lista de ajustes preestablecidos, digámosle que sí. Y me quedo simplemente normal con mis pinceles generales. En pinceles generales miren que van a encontrar el circular difuso y el circular definido, ¿no? Que son como los dos más utilizados para lo que nosotros hacemos, que son pequeños retoques. Listo. Bueno, vamos ahora con la herramienta bote de pintura, ¿ya? Miren que la herramienta bote de pintura, como dice aquí la definición, dice, esta herramienta rellena áreas contiguas de colores similares. Aquí voy a tener un problema porque tengo pocos colores similares, pero si yo doy zoom, miren que yo puedo pintar estas zonas que están en común. Por ejemplo, de un tono negro, que si lo pinto, tan, me va a rellenar exactamente esa zona que tiene en común. Como Paint, así como Paint. Las zonas que estén cerradas, ¿no? Entonces, ojo que para este caso, si yo hubiera querido que el fondo fuera negro, era mejor pintarlo desde el comienzo, porque literal es como si estuviéramos pintando sobre el papel. Podríamos haber trabajado por capas. Precisamente Photoshop tiene esa facultad. ¿Se acuerdan cuando yo les decía en Illustrator que yo, por ejemplo, cuando trabajo no suelo utilizar muchas capas, ¿no? Salvo cuando sé que lo que estoy realizando es un arte final que va a ir para un proceso de impresión o es un arte digital que va para un proceso de postproducción para animación, donde debo diseñar incluso bien las capas, o sea, cómo distribuir los elementos, no diseñar las capas, sino cómo distribuir bien los elementos en esas capas, porque sé que lo van a modificar en otro lado. En Photoshop sí es vital, muchachos, trabajar por capas. ¿Ya? Es súper importante porque al tratarse de un programa de mapa de bits, todo lo que nosotros hagamos va a modificar directamente el pixel, o sea que no tiene vuelta de hoja. O sea, la única vuelta de hoja es el control Z. Pero ya cuando yo pinto esto, no tengo manera de recuperar el pixel anterior donde estaban esos blancos, ¿ya? Entonces, eso es súper importante. Entonces, si queremos trabajar con fondos que podamos cambiar fácilmente, tenemos que utilizar muy bien las capas. Hoy eso no va a ser importante porque hoy estamos en modo artista. Ya hoy vamos a tener un lienzo digital y vamos a hacer una obra inspirada en el cubismo. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, prueben la herramienta bote de pintura. Simplemente seleccionan cualquier color y donde ustedes apunten y el área sea común, miren que él va a aplicar ese tono. En partes así donde el color no está tan bien definido, miren lo complejo que es. Tendríamos que ir casi que al pixel y miren que ahí sí lo va a reconocer. Sin embargo, miren que quedan algunos vacíos, porque ahí tenemos mucha variedad de colores. Profe, Photoshop tiene estabilizador de trazo. Pues yo creería que sí, ¿no? O sea, realmente te respondo el creería porque no lo he utilizado. Pero, o también creería que no. Vamos a ver, aquí tenemos la herramienta pluma. Tenemos herramienta pluma, ok, pero digamos que Photoshop tiene una naturaleza distinta a lo que tienen los programas vectoriales. Y es que obedece mucho
pues al tacto que tú tengas con el lápiz o la tableta o con el mouse. ¿Ya? Entonces, eh, chicos, se pegó la imagen, no están viendo, bueno, igual no estoy modificando nada, ¿no? No les estoy mostrando, estoy simplemente ahí con el cuadrito. Eh, entonces, realmente, no sé, si te refieres a un trazo que como que se te suavice, no, realmente no, creo que no, o por lo menos no lo he visto. Pero eso es porque realmente él respeta mucho el trazo, porque si yo tengo una tableta digitalizadora, él va a ser fiel. De hecho, las tabletas digitalizadoras tienen la posibilidad de que, dependiendo de la presión que ustedes hagan sobre el lienzo, así mismo se va a repintar. Voy a hacer una prueba aquí, voy a pintar aquí algo blanco, así, y voy a seleccionar la herramienta lápiz y un color negro y un lápiz así chiquitico. Creo que aquí no lo hace, pero no, qué pena no poderle mostrar. Con una tableta digitalizadora, cuando tú pulsas a mayor presión, voy a probarlo con el pincel. O sea, si tú lo presionas, sí, con el pincel funciona. Si tú pulsas a una presión como chiquitica, a una más fuerte, se puede rellenar, pero no se alcanza a notar. Miren que cada que yo doy clic, como que va metiendo más. Entonces, ahí sí se nota un poquito lo del pulso, lo que digo. Es una herramienta muy inteligente para interpretar eso, ¿no? Pero sí un pincel, un estabilizador de trazo como tal, no lo conozco. Bueno, chicos, entonces ahora sí, vamos a buscar dentro del cubismo, vamos a ver la obra de Miró. Miró pintor, espérense a ver, Miró pintor. Miren la obra que tiene Miró. Miren que son trazos con colores muy planos, ¿cierto? Bueno, aquí miren que sí tiene textura y tiene unas figuras, pues bueno, como muy al estilo de Miró, ¿no? Esto es netamente también cubismo y expresionismo abstracto. Vamos a buscar el cubismo a ver qué nos encontramos. Miren el cubismo, ¿no? Cómo maneja este tipo de arte. Este está interesante. O este de pronto un poco más. Vamos a ver qué pintor es este. Pierre Mondrian, que maneja, este creo que lo habíamos visto. Si este lo habíamos visto, que maneja el estilo pues, más geométrico, o sea, la menor expresión posible. Vamos a ver, me gusta como este cuadro. Entonces vamos a hacer una inspiración en este cuadro. La idea es que ustedes me sigan a mí, pero también dejen como fluir la creatividad, ¿no? O sea, como dejar fluir la creatividad respetando un estilo. O quizás este está chévere por el trazo que tiene. Yo sé que no nos va a quedar perfecto porque tenemos mouse, ¿cierto? Y bueno, así tuviéramos tabletas digitalizadoras, eso no quiere decir que como que automáticamente uno se convierta en un Da Vinci. No, o sea, obviamente hay que tener habilidades de ilustración y habilidades en el dibujo para poder hacerlo bien. Entonces vamos a trabajar todos como un mismo estilo. Ya en breve lo vamos a seleccionar. Creo que me voy a ir con este que me gustó ahora, que se me hizo. Ahora este, ¿no? Sí, este que tiene formas ahí como
como, como extrañas, o sea, se está transformando mucho la realidad, entonces eso nos juega a favor, ¿no? Porque donde fuera unas guitarras perfectas, sería complicado. Entonces yo voy a ponerlo por aquí al ladito, muchachos. Ustedes van a ver solamente lo que yo voy a estar creando, pero repito, no tiene que ser fiel y no, la idea no es que nos quede fiel. Hoy sí estamos de artistas. Hoy es de esos únicos días en los que eh, se vale el arte abstracto, ¿no? De resto recuerden que nosotros casi que hacemos es lo contrario, o sea, no representar subjetividades y que la persona quiera, o sea, interprete su mensaje según su conocimiento, su cultura, bueno, lo que es tal, sino que nosotros nos enfocamos es en transmitir un mensaje claro y directo, ¿no? Porque de eso se trata precisamente el lenguaje visual, ¿no? Transmitirle mensajes a las personas, pero mensajes que nosotros hemos estructurado y queremos que ellos reciban. O sea, algo totalmente distinto al arte. Entonces vamos a borrar nuestro lienzo. ¿Cómo borramos nuestro lienzo, muchachos? Entonces, vamos a trabajar en una sola capa, no vamos a o sea, hoy les voy a mostrar cómo crear capas, a pesar de que aquí pues ustedes ya saben que ven el botoncito y podrían crearlas y demás, ¿vale? Miren que él me pregunta las que quiero borrar o no. Y vamos a quitar este candadito, muchachos, que está aquí. Este candadito sí es recomendado. O sea, siempre que vayamos a trabajar en Photoshop, lo primero que vemos es la capa y quitamos ese candadito, porque ese candadito nos bloquea algunas funciones de que tiene el programa. De hecho, si yo lo doy control Z, miren que aquí tengo eliminado como unas propiedades de la capa que están seguras, entonces lo quitamos y ya quedamos. Vamos con la herramienta borrador y podríamos hacerlo así como, bueno, la herramienta Profe, borrador. Hola. es que creo que está trabada la imagen, estamos viendo el navegador. Ah, ok, wow, sí, hace rato pasé por el navegador. Vale, gracias. Espérense, yo veo los mensajes. Creo que se pegó la imagen, ok, creo que tengo la imagen bloqueada por dos, es solo a mí, se quedó el navegador, ¿qué pasa? Gracias, gracias por, agradezco que abra el micrófono cuando yo estoy como tan concentrado, porque no alcancé a leer los mensajes. Si tengan, no sé, siempre me pasa si es por las mañanas, no sé qué pasa a esta hora. Que hay problemas siempre no sé si es conectividad o qué será. Pero venga, voy a dejar de compartir por un momento. O sea que se quedó en el navegador con la obra, ¿cierto? Con el cuadro. Bueno, muchachos, vamos a empezar a trabajar un ejercicio de una pintura en el tamaño que ya creamos. Va a ser una imagen perfecta para compartir por celular, que sirve para un fondo de escritorio, sirve para una historia de alguna red social, porque tiene exactamente el tamaño que abarca una pantalla de un dispositivo móvil en formato vertical. ¿Okay? Y eh, somos cuántos, somos 20 en esta clase. Y yo espero que me compartan mínimo 15 obras de arte por WhatsApp cuando terminemos, ya, o sea, antesito de las 12. Esto va a ser un ejercicio más bien rápido. 15 horas de arte. Si no comparten 15 horas de arte mínimo, les dejo tarea. Bueno, entonces está en manos de ustedes si descansan el fin de semana o si se van con una tarea bien chévere. Pues ya saben, ¿no? O sea, que todos manos a la obra. Les voy a compartir pantalla. Lo importante es identificar como lo primero que voy a hacer, pero ya de resto quiero que fluya más como la creatividad de ustedes, manejando el canon que les acabo de presentar, ¿no? El cubismo y enfocado en la obra. Yo voy a tratar de representarla bien, no me va a quedar tampoco igualita y a ustedes tampoco. No es la idea. Les voy a compartir pantalla a ver si ya podemos restablecer. No les voy a compartir el link de la imagen. La idea es que, o sea, solamente van a tener la información que yo les voy a brindar. Es la idea del ejercicio. Ya les voy a compartir, chicos. Esperemos un segundito. Listo, ahí ya me aparece que les estoy compartiendo. ¿Me confirman, por favor? A mí me sale que está compartiendo. Ah, ya. O sea, no demoran a aparecer la imagen.
¿Me confirman? ¿Sí? Ahora sí ya están viendo mi pantalla. Listo, ahora sí. Bueno, pues entonces lo que les estaba mostrando y que de pronto no alcanzaron a ver, voy a darle control Z, es que, bueno, acá en la parte inferior donde están las capas, aquí en el más ustedes pueden crear las capas que consideren y eliminarlas, ¿no? Pero hoy no vamos a trabajar con capas, hoy vamos a hacer como si fuéramos un pintor normal y que si se le pintó encima le toca borrar o le toca reemplazar con el color que tenía, etcétera, ¿ya? Entonces vamos a quitar eso sí el candadito que está aquí. ¿Cómo lo quitamos? Dando clic. Siempre en Photoshop cuando abrimos una imagen, él lo deja bloqueado por defecto, entonces es importante reconocerlo porque algunas funciones a veces no se dejan. Entonces, ¿qué haría un pintor para empezar con su obra? Pues yo podría utilizar el borrador, miren la herramienta borrador, pero si borro, miren que el fondo me va a quedar transparente, entonces por hoy no serviría de mucho. Entonces, una solución sería con la herramienta que está acá de marco rectangular, seleccionamos todo y le damos suprimir, ¿ya? Y luego le podemos dar ahí sí con el bote de pintura, color blanco, y pintamos. Otra opción, ¿cuál sería? Pues bueno, con el pincel, pongo un pincel grande, blanco, súper grande, miren, puedo hacerlo lo más grande posible, que es lo que quieran, y lo pinto así manual, también puede ser otra. Ojo, los que utilizaron la herramienta selección rectangular, van a notar que esa selección se les va a quedar siempre, así estén trabajando con otras herramientas. Entonces es importante que si en algún momento trabajan con alguna herramienta de selección, deben deseleccionarla para seguir trabajando. ¿Cómo se deselecciona? Acá arriba tenemos un menú que se llama selección y le dicen deseleccionar. Les recomiendo más que se aprendan este atajo, el que les aparezca aquí, que sería, en mi caso es comando D, en el de ustedes podría ser control D, los que tengan Windows. Ok, gracias, exacto. Control D. Entonces, siempre que les aparezca esa línea, porque todas las herramientas de selección les va a generar ese recuadro como punteadito. Entonces, lo deseleccionan con control D. ¿Listo? Y ya pueden volver a su herramienta. Entonces, pongan el lienzo blanco y vamos a empezar a hacer la pintura. Entonces voy a empezar a hacer una de las guitarritas. Les voy a mostrar por un momento la pintura. Miren, pero el formato no es el que nosotros tenemos. Entonces ahí tenemos que hacer como una composición. Podríamos hacer un boceto, ¿no? Que uno diga, bueno, aquí voy a pintar esto y luego encima vamos pintando. Sería una buena técnica. Pero hoy vamos a hacerlo más natural. Entonces vamos a seleccionar un pincel con una dureza de pronto no al 100%, pero sí un Profe, 90%. Cuéntame. ¿me escucha? Sí, te escucho. Es que acabé de hacer una cosa y no me quiere soltar el pincel. ¿Puedo compartir contigo pantalla? ¿Quieres compartir pantalla? Es que no me, es que seleccioné algo y no me quiere salir, o sea, no me quiere seleccionar eso. Ah, No sé qué bueno, hacer. dale compartir pantalla. Ya, Dale. ya, profe. No, apenas va a cargar. Ahora sí. ¿Qué fue lo que pasó? Que no sé qué hacer para quitar esto. Para No me aceptar dejan. o quitar. Ah, ya, Y no, para quitarlo. dale enter. Listo. Ahí ya es como si hubieras hecho una selección. Ah, Le ya, das ya, control D. ya, profe, Control D. ya, ya. Le das Listo, profe, control ya, D. gracias. Listo, le das control D para seleccionar y ya seleccionas el video, ¿vale? Perdón, Ah, listo. la pluma. Listo, profe, gracias. Ve, profe, Cuéntame. mira que cuando uno selecciona el pincel o el borrador y le pulsa Alt con clic derecho sostenido,
hacia arriba y hacia abajo le cambia la dureza y hacia los lados le cambia el tamaño, el diámetro. Muy bien, No sé gracias. si Sí, gracias por ese se aporte. puede hacer. Sí, exactamente. Hay una serie de atajos, muchachos, pues, para tener mayor, digamos, rendimiento, ¿ya? Para no estar dando de pronto aquí clic y demás, y lo pueden hacer de forma natural. Entonces, ¿cómo es que es? Ven que no, esa no me la sé. Con Alt y clic derecho sostenido. Y hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. Ok, Pero En tiene que Mac es quitar con esa Control ventana. Alt. En Mac es con Control Alt. correcto, sí. Ajá, muy bien. Entonces, aquí pueden controlar, mis muchachos, el diámetro, ¿no? Interesante, ¿no? Gracias por ese aporte. Muy bien. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a empezar con un pincel. Pues quiero determinar aquí el tamaño, de pronto como en 36 podría ser, ¿sí? Y un color amarillo, un color amarillito, así. Y voy a hacer aquí una inspiración en una de esas guitarras. Entonces voy a hacerla como por aquí, así. Tan, pintamos de amarillo. ¿Ya? Entonces, miren, un lado amarillo y por ahí me dice, bueno, eso tiene como una parte aquí en la mitad que es de color como café. Miren que estoy trabajando con un pincel natural, o sea, tengo 36 y una dureza de 89, ¿ya? Que podría ser a 90 de pronto, ¿no? Y no habría problema. Entonces, hago simplemente esto. Miren que no es complicado. Quiero que ustedes lo hagan también así muy natural como lo estoy haciendo yo. Ahora un color cafecito, aquí. Si quieren inspirarse haciendo un cuadro propio o generando algo, bien, simplemente inspírense en el cubismo. O sea, les doy esa opción o pueden seguir con el mío. Y aquí un puntico negro. Miren que para el puntico negro que es redondito, solo con dar un clic estoy generando un círculo. Miren que solo con dar clic, como el pincel es redondo, voy a generar círculos. Y si lo dejan y lo presionan varias veces, se van a dar cuenta. Bueno, como cuando tiene tanta dureza, no va a funcionar de esa forma. Pero cuando el pincel es más suave, con menos dureza, sí. Un pincel con dureza vendría siendo como un marcador, ¿no? Más básicamente. Entonces, por eso se ve. Bueno, acá voy a seleccionar un color naranja. Pilas, pues, muchachos, que de ustedes depende la tarea o no. Ya están advertidos. Lo interesante de hacer un cuadro o una obra es que los colores tengan cierta relación, ¿no? Tampoco como trabajar con colores que sean muy distintos, sino que si son terrosos, entonces que todos tengan como esa línea. Aquí voy a necesitar hacer el pincel un poquito más pequeño. Le voy a dibujar como una forma así más o menos. Miren que hubiera podido ahorrado trabajo, no tener que pintar manual. Si primero hago la figura y luego con el bote de pintura simplemente aplicamos. Miren lo que pasa, ¿no? El bote de pintura no es del todo exacto, no es del todo exacto, entonces en este caso Ahora pues volví a apagar la pantalla. se quedó congelado o qué, ¿sí? Ya, pero ya creo que ya. Vale. No importa que no nos quede tan natural, hoy estamos de artistas, muchachos, no se preocupen, no se vayan, que no, eso me está quedando feo, no. Bien, ahí ya tengo parte de la guitarra. Y por aquí tengo unas líneas como negras, más chiquiticas todavía. Entonces, un pincelito más pequeño. Yo lo estoy haciendo con clic derecho para que ustedes vean con exactitud el tamaño, pero ya pues el aporte. Profe, yo creo que se congeló la pantalla. Sí, ya no están viendo lo mismo. Ok, espérate. Ahí no están viendo las líneas que acabo de dibujar, unas líneas negras.
No, profe. Vale. Bueno, ahí mientras eso van haciendo la representación que yo les estoy mostrando. Ah, qué lástima este que... Ah, espérense, quito mi cámara. Bueno, ahí ya está empezando a... Supuestamente está cargando para compartir. No, chicos, nada que comparte, ¿cierto? Vengan a ver, miremos acá. Parece bloqueado. ¿Alguien puede compartir su pantalla, muchachos, mientras, como para bloquear lo mío y volver a compartirles, por favor? Sí, alguien, muchachos, que por favor comparta. Ahora sí ya. Gracias, Daniel. Listo, ahí ya me parece que les estoy compartiendo. Bueno, entonces, bueno, ya saben, muchachos, que con el pincel, pues con clic derecho pueden controlar el tamaño, la dureza. También lo pueden hacer con control alt, en mi caso, y hacia arriba, hacia abajo también controlan el tamaño de ese pincel, ¿no? Digamos que es una herramienta, esta es una función interesante porque pues va a ser más ágil, ¿no? A la hora de estar trabajando. Entonces, para seguir con la obra, aquí tengo entonces un pincel más pequeñito, por ahí en 10. Aquí el trazo se vuelve cada vez más complejo y voy a hacer unas líneas aquí como tan, porque así es la obra. Y aquí me voy a inventar unas cuerdas también. De hecho, hay unos elementos que, pues, si uno analiza, hubiera sido mejor primero hacer este marco que está acá, luego esto, pues, para que no tenga tantos problemas con el color, pero no hay lío, no hay lío con eso. Bueno, voy a terminar aquí entonces de hacer una parte que es una forma así como toda extraña, como así. Y con la herramienta bote de pintura puedo colorearlo. Bueno, no me está gustando que el bote de pintura no está pintando como una zona, eso se debe a una tolerancia que nosotros tenemos aquí. Vamos a ver si yo la aumento, si de pronto mejora la aplicación de color. Sí, ahí la mejoró un poquito, cuando la ponemos como al 100%, ¿sí? Que ya no se percibe. ¿Ya? Entonces, no sé si notaron lo que hice. O sea, si pinto y la tolerancia la tenía en un 30%, queda como una especie de margen ahí extraño. Entonces, si la tolerancia la pongo en 100%, sí va a rellenar
como con más propiedad esa parte. Y por acá vamos a pintar entonces una parte como del mástil. Solo con pincel estamos trabajando, ¿vale? Y botecito de pintura. Podríamos jugar con otros pinceles, ¿no? Como por ejemplo, el pincel húmedo. Este de óleos real. Vamos a ver cómo funciona. Sí. Y acá podría pintar de pronto, como arrastrar un poquito así, ¿no? Como para fusionar un poquito estos dos colores. Y queda un poquito ese trazo ahí como un poquito accidentado. Y de pronto también acá, ¿no? Para que se vea como más natural. De pronto hasta me lo estoy tirando, pero bueno, no importa. Así un poquito, como para darle a que no quede como tan perfecto. Siendo moderado, ¿no? Estoy siendo moderado también. Y vuelvo al pincel que tenía ahora. Era este. Con una dureza al 80% más o menos. Y continúo. Hago aquí unas líneas. Y bueno, ahí va quedando. Vamos a analizar otros elementos que están acá. Hay otra guitarra, hay como una especie de mesa, hay una ventana. Voy a enfocarme en esas partes de la ventana. Voy a hacer una ventana aquí, como en este espacio. Bueno, ojo que hay algunos pinceles como el que había seleccionado el húmedo que me activa la herramienta pincel mezclador, ¿no? Que es esta que tenemos aquí. Deben estar pendientes de estar cliqueando también el pincel normal, ¿no? El pincel normal, pues para que puedan seguir pintando así como lo estábamos haciendo. Pues presten atención ahora. Yo sé que la idea es que fluya, que quieren hagan una composición, hagan unas frutas, hagan, bueno, lo que sea, meten la guitarrita que yo les estoy sugiriendo en ese estilo cubista. Miren que no es tan complicado, ¿no? Miren que no es tan complicado, de hecho se ve muy, muy primario. Presten atención un momento. Miren que cuando estamos haciendo trazados, voy a hacer, por ejemplo, un marco de la ventana negro. O sea, voy a dibujar la ventana. Y voy a poner el grosor del tamaño del pincel. Vamos a ver. Queda muy grueso así, de pronto en 10. Más o menos en 10 está bien. Entonces, con un pincel en 10, voy a hacer una ventana, pero quiero que la ventana me quede, porque si la hago manualmente, pues me va a quedar torcida, ¿ya? Bueno, ahí me quedó más o menos bien. Tengo buen pulso. Pero lo que les quiero mostrar es que podemos ayudarnos cuando necesitemos hacer trazos perfectos. Por ejemplo, si quisiera hacer una especie de margen. Miren que si ustedes dan clic en un punto, aquí, y luego con Shift sostenido y dan clic en otro punto, se le genera una línea recta. ¿Ya? Y si me voy a otro lugar y le doy Shift, me genera una recta hasta ese punto. Es como si fueran vectores. ¿Sí ven? Entonces así podemos hacer formas como más, bueno, como más precisas. ¿Sí les quedó claro? O sea, para no tener que hacerlo todo presionado. Entonces, miren, repito, dan un clic, por ejemplo, si voy a hacer una ventana aquí.
Entonces empiezo acá en este puntico. Luego me voy arriba y con Shift doy clic y miren que me genera una recta exactamente. ¿Ya? Y ahora me voy para este lado, clic aquí, luego por acá, clic aquí y por último, clic acá. Entonces ahí hice una ventana. Va a pintar esa ventana de azul. Y acá pues voy a aprovechar el mismo pincel y voy a hacer como, voy a aumentar el grosor del tamaño del pincel, vamos a ver así más o menos, para hacer como una baranda que tenía eso. Entonces, clic aquí, clic acá, clic aquí, clic aquí, 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 aquí. Y estoy haciendo una baranda que tiene la imagen de referencia. ¿Vale? Miren que aquí pues se está cruzando un poquito con la pintura, entonces podemos usar el cuentagotas y la del pintor. Así le toca al pintor cuando se está cruzando con otra capa de pintura. O sea, no hay otra forma, porque en la realidad no existen las capas, ¿no? Así como en el programa. Hoy estamos pues trabajando por efecto simplemente de esta temática, pero lógicamente pues tendríamos que usar las capas para tener mayor control sobre sobre lo que estemos haciendo. Entonces, ahí vamos corrigiendo. ¿Vale? ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Sí les quedó claro? Miren que pueden hacer trazos perfectos con la tecla Shift, como si estuvieran manejando vectores. De hecho, si ustedes seleccionan, por ejemplo, dan un clic y con Shift sostenido y van dibujando, pueden tener control sobre o sea, como ir armando la línea, ¿no? Como si se tratara de un margen, ¿no? Miren. O sea, no necesariamente quiere decir que sea como vector, sino que ustedes pueden irla dibujando. Te voy a hacer aquí como unos cortes como para aplicar colores tipo cubista. Aquí sí voy a hacer una diagonal de aquí a acá. Y vamos a rellenar algunos colores. ¿Ya? Aquí ya estoy como dejando volar un poquito la imaginación, lo que quiero que ustedes hagan. Y voy a empezar a agregar algunos colores de esta paleta. ¿Ya? O sea, que son así como terrosos, ¿no? No son tan vivos. O sea, no hay un rojo vivo ahí, sino que tiene algunos colores como más bien pastel, ¿no? Un poquito pastel. Pues miren, pinto aquí. Este de acá sí lo quiero negro. Un rojo como tierra también. La parte de acá. Un amarillo tierra puede ser como este para no tampoco combinar tantos colores. Y acá en esta ventana, pues en la referencia hay como unas nubecitas. Entonces puedo hacer unas nubes también aquí. ¿Ya? Entonces vuelvo al pincel, color blanco, doble clic, miren que el color blanco lo podemos asignar acá. Y aquí pues voy a dibujar algunas nubecitas. Las nubecitas están como con un pincel, parece que de los húmedos, o simplemente un pincel difuminado, ¿no? El circular difuso podría servir. Sí, el circular difuso podría servir. Miren que hago como unos cuantos clics. Bueno, muchachos, hasta aquí, hasta este momento, ¿quién tiene alguna duda con respecto al manejo del pincel, a estos trazados que acabé de hacer, al cambiar entre tipos de pincel, entre la dureza, el tamaño, asignación de color?
bote de pintura. ¿Todo está claro hasta aquí, muchachos, o alguien tiene alguna duda para que lo analicemos, revisemos y volvamos a explicar? No tengo problema. ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Profe, ¿con cuál fue que hizo las nubes? Seleccioné el pincel, mira, el pincel que está aquí, el circular difuso, que me da una dureza de 0%, o sea, por eso es tan difuminado. Ten en cuenta la dureza, ¿no? La dureza es la que hace que el trazo se vea así como un poquito difuso, ¿cierto? Y en 0%, ¿no? O sea, sería todo lo contrario a la dureza, entonces el suavizado, por eso se ve de esa forma, ¿ok? Bueno, voy a terminar acá algunos elementos, acá tiene una, como una mesa con, ¿cómo se llama eso? Como con un mantel, que se ve raro, ¿no? Tiene como una textura. Ah, miren que hay un pincel, muchachos. Por ejemplo, en efectos especiales, hay un pincel, acá en pinceles de efectos especiales, que tiene como una trama, ¿no? Miren, como unas tramas. Entonces, si yo pinto con esas tramas, miren lo que genera. Esto me puede servir como para un mantel de esos que hay por allá abajo, ¿no? Entonces voy a hacerlo con esa técnica. Entonces, simplemente voy a pintar el mantel es un color como amarillo. Entonces voy a tomar esta muestra, pero es un amarillo más clarito casi tirando a blanco. Y voy a pintar, casi no se nota. No voy a utilizar otro color, un azul clarito, mejor, para que se note más. Y miren que si lo pinto con ese pincel, voy a tener ese tramado, ¿no? Miren, como unas bolitas ahí, es como una textura. Profe, a mí sí me sale un aviso que dice que no puedo utilizar el bote de pintura. Ok, mira Eh, si no tienes bloqueado la capa. no la tengo bloqueada. Me dice, no se puede usar la herramienta bote de pintura porque no funciona con imagen de 32 bits. ¿Cómo puedo cambiar eso? Creo que me equivoqué. Ah, tú creaste una imagen de 32 bits, no de 8 bits. Pues, pues no sé, yo seguí sus instrucciones, Métete pero aquí, parece que lo creé mal. métete a imagen, aquí donde aparece el menú imagen Ujú. y donde dice tamaño de imagen, aquí. Ok, imagen, tamaño imagen. Ah, pero ven que aquí no me muestra la... Entonces, más bien métete aquí en modo, en el menú imagen modo y verifica que tengas RGB 8 bits. ¿Cuánto lo tienes? 8 bits. ¿En cuánto lo tienes? ¿En Eh, 32? momento. No. ¿Dónde es? ¿Modo? Modo Imagen, modo, ¿en qué tienes RGB y cuántos bits? 32, sí. Sí, ponlo en 8 y ya te tiene que funcionar. Listo. Sí, creo. Sí, ya funcionó, creo. ¿Listo? Bueno. Bueno, voy a descartar la idea que tenía, no me está gustando esta trama acá, pero es más que todo por el color, ¿ya? Entonces voy a volver normal a un pincel como el que estaba trabajando ahora, a este normal, ¿sí? Y bueno, voy a pintar mejor así, de esta manera, para que se note un poquito. Wow, estoy borrando la mitad del... Con control Z deshacen, ¿no? Deshacen el último paso que estén realizando. Ahora le ponemos simplemente ya para terminar como unos pinceles de esos de acuarela como para que se fusionen un poquito algunas zonas que queden así regulares y no quede como tan mal y se parezca más a una pintura como, pues sí, precisamente con textura, ¿no? Un poco más irregular. Bueno, voy a hacer la mesa. La mesa tiene muchos colores, como pueden ver. Esta es la mesa, esto que está acá.
pero tiene una forma muy interesante. Aquí tiene otra baranda, tiene como otra ventana. Entonces voy a tratar de interpretar las formas según el color de fondo. Entonces voy a empezar con un café, el mismo del mástil. Voy a sustraerlo y bueno, voy a pintar la mesa como aquí, así. Y relleno. Esto lo puedo hacer con el bote de pintura o lo pueden hacer así, rellenando manualmente con el pincel, como si estuvieran pintando. Si quieren pueden ir al zoom completo y pueden ir llenando píxel por por píxel, ¿no? Uso a tanto detalle que yo podría volver el tamaño de miren, ahí estoy pintando cuadrito por cuadrito. O sea, el tamaño de mi pincel lo puse prácticamente en 1 o en 0 y así pueden rellenar pinceles que quieren que no, de pronto no les dañe mucho el trazo que ya tenían. Esa también es una forma, ¿no? Bueno, ahora un color como un ocre, más bien un color como doradito. Pongo el pincel un poquito más grande y aquí viene como un bordado, ¿ya? Que es una forma como así. Opa, Profe, creo que se volvió a congelar la pantalla. ¿en serio? Wow. Dale, ya lo miramos. Sigue congelado, no están viendo lo que estoy haciendo, ¿cierto? No, yo estoy viendo cuando tenía los píxeles súper pequeños, que se veían las líneas blancas. Ok. No sé si solo me pasó a mí. ¿El resto también lo están viendo congelado, chicos? ¿O está igual? Bueno, igual Sí, muchachos, profe, está congelado. sí, dejen igual, o sea, la invitación es a que más bien libertad, o sea, pongan decoración, un cuadrito, una florecita, lo que quieran, como adornando ese cuadro, ¿ya? Eso es lo que quiero que me compartan ahora. Recuerden, para que más o menos en unos 10 minuticos empecemos a compartirlos por el WhatsApp, lo que ustedes hayan hecho. Si hay 15 trabajos, no les dejo tarea, ¿ya? Si me comparten 5 horas de arte, las grandes obras de arte, ¿ok? Si no, les voy a crear una tarea en clase. Entonces, sigan más bien concentrados. Espérense, voy a dejar de compartir y vuelvo y comparto en un rato. Yo pues estoy adelantando básicamente decorando un poco la parte de abajo, como haciendo una mesa. Recuerden que cubismo, el cubismo transforma la realidad. Entonces, al transformar la realidad, se transforma la perspectiva. O sea, que se vale que ustedes hagan algo en una perspectiva y la mesa tenga otra, que algunos elementos tengan profundidad y otros no. Pueden ver obras como las de Van Gogh, por ejemplo. Van Gogh también hace parte del cubismo, del expresionismo, del surrealismo. El surrealismo es otra doctrina del arte, ¿no? Movimiento, que transforma precisamente la realidad. De hecho, lo que estamos haciendo es más del surrealismo. Pero también existe el surrealismo figurativo, ¿no? Que es el que representa no tanto en dibujos, sino representando más allá las formas reales. Bueno, voy a compartirles a ver si ya por fin. Listo, ahí ya me parece que les estoy compartiendo. Lo que dice abajo simplemente, miren, un color, luego otro color aquí como de fondo y voy a empezar a hacer aquí como aquí hay como una especie de triángulo. Entonces, dibujo aquí, acá. Y con el bote de pintura puedo... no, miren que no siempre el bote de pintura es la solución.
Ah, es por la tolerancia, claro, tengo una tolerancia bastante alta, entonces ahí sí no va a funcionar tan bien. Entonces, pilas con la tolerancia que le apliquen al bote de pintura. Miren que si está al 100%, él como que no, o sea, va a dejar de interpretar mucho de los píxeles y toma como unos muy generales. Entonces, mucho cuidado. Entonces, ahí la tolerancia, yo creo que lo apropiado sería que esté los valores entre el 50 y más o menos el 50%. Miren que ahí sí me pintó bien esa figura que había hecho. Y por acá vamos a hacer otra baranda que aparece aquí como con un elemento repetitivo. Miren, aquí la línea, aquí la otra línea. Ponen el punto shift y pueden generar diagonales, líneas rectas. Y por acá rápidamente va a ser un cuadrito o una flor, ¿no? Va a ser una flor, un cuadrito con una flor. Entonces, clic aquí, clic acá, clic aquí. Clic acá y me torcí un poquito, pero bueno, no hay lío. Y voy a hacer aquí una pequeña flor. ¿Sí? Y la pinto. Bueno, voy a simplemente a terminar aquí excluyendo esos colores blancos, porque la idea es que no aparezca tanto blanco según el tipo de obra que estoy generando aquí. Entonces voy a completar con la herramienta bote de pintura, coloreando aquí y acá, ¿no? Para que quede de esta manera. Hay unos elementos que jamás pude interpretar qué eran, que es esto que está por aquí. Había otro instrumento, la ventana tenía bastante color, eso pues lo descarté. Acá habían como unos rombitos. Voy a hacer los rombitos. Sí, clic, que es negro podría ser. Listo, ahí ya estoy dejando volar lo que yo llamo la imaginación. Y aquí podría colocar algo que lo veo como, voy a ponerle aquí otra cosa. Y usemos aquí, a ver qué color faltaría. Este rojo, me parece que se ve chévere. Listo, ahí ya terminé mi obra. Miren qué particular. Y aquí podría hacer unos rombos de pronto amarillos para que contrasten con ese y jugando un poquito como con la perspectiva. Entonces, miren, ya una gran obra que perfectamente podría mandar a imprimir o por qué no, sí, mandarle una galería de arte y que me paguen mis millones de dólares, ¿no? No, mentiras. Una obra de Miró prácticamente es como decir que no tiene precio, pero esta que hago, yo creo que no me dan ni 500 pesos por ella. Pero bueno,
Listo, muchachos. Entonces les voy a mostrar cómo guardar la imagen para que la puedan compartir. Para que la puedan compartir. Ya lo que les decía era que, bueno, pueden trabajar con un pincel de pronto de estos húmedos, los que son de fusión. Por ejemplo, este dibujante clásico. Ah, no, perdón, este no. Este de cubo de pintura. Y en algunas partes podrían bueno, tampoco de esta manera, pero darle como ese toque de pronto que se me hizo el que, ahorita había uno que me había gustado, que tenía como unos punticos. Creo que era pinceles de efectos especiales. Ah, sí, estos. Pueden darle ahí como un toque, ¿no? Un toque como de, utilizando algún color para que quede como más orgánico, como más pintura, puede ser. Sí, que me lo estoy es como tirando, es con moderación, ¿no? O sí, prácticamente los húmedos, ¿no? Son los que me dan de pronto así, con un pincel más grande. Por aquí voy a tirar uno así como para que se vea y de pronto acá. Que ahí hubo algún acento, ¿no? Miren que estoy rompiendo un poco la geometría o la estructura que se muestra acá de esta manera. Voy a hacerlo como más útil. De pronto aquí y acá. Esa es mi firma en el arte, por así decirlo, como que transformé una parte de la estructura y es lo que va a manejar siempre mis obras. Ya ustedes exploran lo que quieran agregarle, chicos. Entonces, ya para guardar, nos vamos a ir a archivo, guardar como. También nos podríamos ir a exportar y le damos guardar, exportar como aquí. Pero vámosle guardar simplemente como, ¿no? Guardar como, porque el Photoshop directamente permite guardar archivos de mapa de bits, como los JPGs y como los PNG, también como los PDF. Y por supuesto el archivo nativo que es el PSD. Entonces vamos a archivo, guardar como, y vamos a guardarlo como JPG. ¿Listo? Y me van a compartir por el grupo de WhatsApp la imagen. Bueno, mira, aquí se les abre esta ventana en guardar como, le van a dar JPG, le ponen su nombre o bueno, el nombre que ustedes consideren, le dan guardar. Les va a aparecer una ventana auxiliar que dice la calidad, por ahora pues dejémoslo en máximo, no afecta la verdad, digamos, generalmente 8, de 8 para arriba, casi imperceptible el cambio, ¿no? Pero dejémoslo en máximo porque aquí no tenemos ningún requerimiento de que la imagen tiene que pesar tanto. Supongamos que si la imagen que les piden, les dicen, no, su imagen debe pesar mínimo 1 mega, no puede pasar de esa mega, máximo 1 mega. Entonces ahí es donde pues en algunos momentos tenemos que bajarle un poco a la calidad sin sacrificar pues que no se alcance a percibir y, y nos va a quedar un archivo más liviano. Entonces voy a compartirles mi trabajo y espero que ustedes hagan lo mismo. Si no, les voy creando su tarea. Aquí, miren la imagen que se genera. ¿Ya? La imagen va a quedar exactamente del tamaño que nosotros le dimos, 720 por 1280. Pues ahí está mi obra. Ya se las voy a pasar por acá. Listo, chicos, ahí les compartí. Entonces voy a contar, tienen que haber 16, contando la mía. A ella se las mandé. Y bueno, voy a dejar de compartir. Y mientras ustedes guardan su imagen, voy a hacer un llamado a lista.
Entonces ya saben, contestan, abren el micrófono y responden al llamado. Listo, ya por ahí van llegando los primeros grandes obras. Muy bien. A ver, ahora les comparto por aquí, les comparto pantalla las que me han llegado. Veo talento, hay talento aquí. Estamos quedados, ¿no? Al parecer van a tener tareita. Mándenlo como, bueno, aquí Alejandro mandó una como archivo adjunto. Mándenla directamente como imagen para poderla ver. Ah, qué bien, veo que algunos dejaron volar la imaginación. Listo, van 4. Bueno, chicos, estamos a 19 de marzo. Entonces, por favor, contestan. Marco Antonio Acosta. Presente, profe. Ok. Daniel Banguero. Presente, profe. Michelle. Presente, profe. Ok. Julián Durán. Presente. Muy bien. Tatiana Espinosa. Presente, profe. Ok. Jonathan García. Presente, profe. Bien. Alejandro Gómez. Presente, profe. Alex Guzmán. Alex. Se miró el chat si de pronto está por allá. No. Alex no me contesta. Steven Higuera. Presente, profe. Julieta. Presente, profe. Ok. Juliana Loaiza. Presente, profe. José David López. Presente, profe. Bien. Camila López. Presente, profe. Francisco Mejía. Presente, profe. Andrés Montealegre. Presente, profe. Camilo Osorio. Presente. Farid Prado. Presente, profe. Nicole Ramírez. Presente, profe. Julián Felipe Salazar. Presente, profe. Y Shelton. Aquí, profe. Vale. Bueno, yo creo que, bueno, les pido un minutico. Voy a compartirles pantalla. Vamos a ver qué me ha llegado por el chat. A ver si tenemos los 16 trabajos. Si no, se van a llevar una tareita. Bueno, este es el mío, este es el del profe. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4. Qué bonito. 5, 6, 7, 8. Wow, creo que vamos en 8. Bueno, les voy a dar los próximos 10, 15 minutos para que terminen de enviar el resto. Si no, entonces en Classroom les voy a dejar una tarea. Bueno, entonces, pues bueno, muchachos, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Arrancamos entonces con más talleres prácticos. Hasta la próxima, chicos.